Entonces, bueno, leo desde el 21 nada más para recapitular. Obligaron a uno que pasaba, Shimón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que se llevara el madero, a que le llevara el madero. Y lo llevaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. La vez pasada vimos bien a fondo eso, ¿verdad? No voy a poder explicarlo atrás. Le dieron a beber vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó, ¿verdad? Porque tenía en sí que sufrir por nuestros pecados, y porque si se hubiese tomado eso hubiera representado la última copa y todavía le faltaba estar colgado muriendo. Entonces la tomó antitos de dar su espíritu, antes de morir, para cumplir la cuarta copa de Pesaj, siendo la tercera la copa del nuevo pacto que bebió con los discípulos, y es la que cuentan en las buenas nuevas. Por eso, digamos, en el catolicismo, que solo se basan en el nuevo pacto, dan una copa, ¿verdad? Una copita así, y hablan de una copa. Pero cuando nos vamos a lo que se hacía en el pasado, se hablan de 4 copas, agarrando un verso del Éxodo y separándolo en 4. Son 4 redenciones, por decirlo así, que nos dio Yahweh, de las cuales nos liberó en Egipto. O sea, cosas de las cuales nos liberó en Egipto, y están escritas en Éxodo, en un verso. Bueno, en realidad como 3 versos son, donde se explican las 4, y cada una de esas 4 cosas que Yahweh hizo por nosotros en el Éxodo se separan en 4 copas. La tercera copa es la que es llamada la copa de la redención, y esa habría sido la copa que Yahushua levantó y dijo: esta es la copa del nuevo pacto. El que quedase una copa se conecta con el hecho de que estando en el madero iba a beber un poquitito de vinagre, vino agrio, siendo esa la cuarta copa, y representando que faltaba todavía 2000 años para que viniese el último a tomar la última copa, a cerrar ya con todo, para el segundo éxodo. Entonces, dice: cuando lo crucificaron, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando lo sacrificaron. Era la hora tercera cuando lo crucificaron. Como ya había dicho la vez pasada, ¿verdad? Eso serían las 9 de la mañana, siendo las 6 de la mañana la hora 0, o sea, cuando inicia el día. El título escrito que señalaba la causa de su condena era el rey de los Yahudim. Eso también lo vimos a fondo, ¿verdad? No voy a entrar ahí. Ahora bien, crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los pecadores. Los que pasaban lo insultaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribarías el templo de Elohim y en 3 días lo reedificarías, sálvate a ti mismo y desciende del madero. Vean la ceguera de la gente, cosa que hoy en día está peor, inclusive, tristemente, que ahí él está cumpliendo lo que había dicho. De hecho, a él lo están acusando de haber dicho: destruyan el templo, yo lo levanto en 3 días. Cambiaron las palabras, diciendo: destruiré el templo y lo levantaré en 3 días. Él había dicho: destruyan el templo, ahí lo estaban matando, y él es el templo. Entonces ellos están diciendo: uy, que iba a decir que iba a destruir el templo y levantarlo, sálvese. Si se salvara, no cumpliría eso. O sea, si se saliera del madero para salvar su vida, no habría cumplido lo que había dicho. Entonces la ceguera, vean qué sorprendente, que él está haciendo exactamente lo que ellos le están diciendo, pero como están tan ciegos para verlo, se burlan de él, que es legítimo lo que hizo el Papa al decir el fracaso de Dios, que la cruz fue el fracaso de Dios, a como él piensa que Dios es el Todopoderoso, o así lo enseña al menos, diciendo que ahí fracasó, cuando es todo lo contrario. Ahí venció al enemigo. Curiosamente, el enemigo, según la escritura, es Zeus, y Zeus es de donde viene el título Dios. Por ende, sí, fue el fracaso de Dios, porque se atrevió a matar a Yahushua y perdió toda su autoridad sobre el mundo. Pero no fue así como lo dijo el Papa, ¿verdad? Pues, Yahushua habla como la escritura, porque él es la palabra. Entonces él habla de una manera como en parábola, y la gente solo entiende la letra, como los mandamientos: no comer esto. Entonces los judíos dicen: uy, cuidado, come eso.
Pero no se trata de eso, se trata de algo más profundo, algo espiritual, como lo de la levadura y la hipocresía. En este caso él dijo, destruyan el templo, yo lo levanto en 3 días. Ellos estaban pensando en el templo de piedra, pero Yahushua estaba hablando de su cuerpo, que iba a resucitar, y estaba diciendo, mátenme y yo me levanto después de 3 días. Pero ellos entendieron, este terrorista quiere destruir nuestro templo, donde está la presencia del Altísimo. Entonces agarraban eso en contra de él, cuando él en realidad estaba cumpliendo eso que había dicho que haría. Entonces esa es la ceguera tan grande del mundo, que inclusive cuando Yahweh se manifiesta para hacer lo que dijo, cumplir las profecías, el pueblo se burla diciendo que no va a hacer nada nunca porque es imposible, no tiene poder, no sirve para nada. Como aquí se burlaban y básicamente estaban diciendo. Dice, va, tú que derribarías el templo de Elohim y en 3 días lo reedificarías, sálvate a ti mismo y desciende del madero. Si Yahushua hace lo que ellos le están diciendo en esta última parte, no puede cumplir aquello de lo que se están burlando que dijo que haría. Que una vez más es el enemigo en ellos, como cuando Satanás le dijo, no, ¿cómo se te ocurre que te vas a morir? Aquí le están diciendo nuevamente, sálvese, sálvese. Imagínese tener el poder de dar la vida y estar muriéndose, y que estén tras de eso la gente diciendo, sálvese. ¿Se imaginan la tentación? De decir, la verdad que sí, ganas de bajarme y darle a todos una lección. Pero no, tengo que cumplir obediencia, obediencia, obediencia. Entonces, dice, de esta manera también los principales Kohanim, burlándose, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. Vean lo que hace la arrogancia en sí, también la levadura de los fariseos. Dicen, burlándose de él, a otro salvó y él no se salva, sin entender, o más bien ponerse a pensar, qué raro, si podía salvar a otros y ahorita no está usando ese poder para salvarse a sí mismo, ¿por qué será? Y empezar a conectar Isaías 53 con Daniel 9, y decir, no puede ser, bájenlo. Obviamente no sería el punto, pero por eso fue la ceguera, porque tenía que cumplirse la muerte. Y tan ciegos estaban que se burlaban de que dio la vida a unos y después dio la vida suya propia en el madero a todos, en el sentido de que levantó de los muertos a Lázaro y después él mismo está dando su vida. Entonces a otros salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. ¿Por qué dan por un hecho que no se puede salvar? ¿Por qué no dicen no se salva? Qué raro. No se puede salvar. Ellos dan por un hecho que no se puede salvar. ¿Por qué? Porque si ellos fueran los que están siendo sacrificados, ellos se salvarían a sí mismos. Ellos dirían, ¿sabe qué? Ya voy, hasta aquí llegó el plan. Me suelto. Hasta ahí llegaría la obediencia. Dice, a otro salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. Ellos dando por un hecho que era que no podía. No daban la oportunidad de que era que no quería. Y si era que no quería, era porque había un propósito en su muerte. Y era lo que no lograban entender porque estaban cegados por su soberbia y otro montón de razones. Entonces dicen no puede, porque si fueran ellos se estarían bajando. Es más, ni habrían llegado ahí, en lo absoluto. Entonces, dice el 32. Hamashiach, Melech Israel, rey de Israel, que descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Entonces dice, a otros salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. El Mesías, rey de Israel, que descienda ahora del madero para que veamos y creamos. Una vez más, vean qué tentación más grande. Y en el sentido de si estuviera sentado Yahweh en el trono de la ira, la tentación de bajar y destruirlos a todos para que crean. Ahora sí creen en el fuego del infierno, ¿verdad? Que creíble. Cuando se siente ya las llamas. O sea, tentando a Yahweh, es mi punto. La escritura dice, no tentarás a Yahweh. Eso era exactamente lo que estaban haciendo una y otra vez, apilando sobre ellos pecado sobre pecado, carbón sobre carbón. El Mesías, rey de Israel. Qué falta de respeto, porque obviamente lo están diciendo para burlarse, pero está saliendo de sus bocas. De hecho, el Shabbat vamos a ver, y se conecta con algo que me preguntaron hace unos días con respecto a cuán cuidadoso tiene que ser uno con las palabras en el sentido de chistes y exageraciones. Y yo mencionaba cómo
desde que yo llegué a entender el poder de las palabras, ya empecé a ser súper cuidadoso con eso, y canciones también. El Shabbat vamos a leer de cómo está el mandamiento en la escritura de que si un hombre hace un voto con su boca tiene que cumplirlo, punto. Lo que sale de su boca es como sale ahí en la escritura, lo que salga de su boca lo debe cumplir. Solo lo puede cancelar la autoridad de esa persona, ya sea el papá, esposo o uno de los líderes del pueblo. Entonces, lo que salga de la boca tiene que cumplirlo. En cierta forma es como decir, lo que sale de la boca de alguna manera se va a dar, no porque usted lo dijo, entonces va a venir o sea, si eso que usted dijo no lo hace, va a venir un castigo por eso que usted dijo. Entonces al final, lo que dice uno, siempre hay algo de poder que trae cada palabra, y por eso vamos a ser juzgados por cada palabra que sale de nuestra boca. Entonces ellos están diciendo el Mesías, el rey de Israel, se están atreviendo a decirlo, por más que lo estén diciendo por sarcasmo, lo están confesando con sus bocas mientras está siendo sacrificado. Están confesando que es el Mesías, el rey de Israel, y se están atreviendo a burlarse de él. Después de que el pueblo, como nosotros vimos en Samuel hace poco, fue el que pidió rey, ahora se están burlando del rey que están matando. ¿Sí me explico? El pueblo fue el que dijo, queremos rey como todos los demás naciones. Y Yahweh les da un rey, ¿qué hacen? Lo cuelgan en el madero. Por eso Pilato puso rey de Israel, porque dijo, es que así son los judíos. Es característico. Entonces lo levantó en el madero con ese título. Porque ellos que pidieron rey, cuando Yahweh se los da, lo cuelgan. Porque lo quieren a su manera. Tanto así, a su manera lo quieren, que lo que quieren es que el rey les obedezca a ellos, en vez de ellos obedecer al rey. Puesto que le dicen al rey, bájese, dándole órdenes al rey, en vez de decir, obviamente no lo están reconociendo como rey, entiendo, pero están diciendo las palabras. En vez de decir, por algo está ahí colgado, a pesar de haber salvado a otros, está siendo colgado, tiene escrito rey de Israel, no solo eso, bueno, rey de Yahudá, las 4 palabras que tiene hacen la palabra Yahweh, montones de cosas que estaban pasando en ese momento y no lograban verlo por su odio. Y lo más seguro porque estaban preocupados por ir a celebrar según la letra, Matzot. Entonces dice, a otro salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. Hamashiach, Melech Israel, que descienda ahora del madero para que veamos y creamos. Ver para creer. Como las naciones, ¿verdad? Como el mundo. Ver para creer. La escritura dice, nosotros no caminamos por vista, sino por fe. 2 Corintios 5:7. Entonces dice, también los que estaban crucificados con él lo insultaban. Ahí vemos también los que estaban crucificados con él lo insultaban. Aquí dice 2 ladrones. Recuerdan que en otros de los evangelios vemos que dice 2 malhechores. De algunos interpretan 2 malhechores, 2 ladrones, habían 4. Aquí los 2 ladrones lo insultaban. En las otras vemos que uno insultaba. De los 2 malhechores uno insultaba. Entonces eso sería, si habían 4, 2 y 2 a cada lado, entonces 3 insultaban, 1 aceptó. Si solo habían 2, que unos llaman malhechores, otros ladrones, pero serían, si fuesen los mismos, quiere decir que durante el rato que estuvieron ahí colgados se llegó a arrepentir el hombre que aceptó a Mashiach eventualmente. Entonces dice, también los que estaban crucificados con él lo insultaban. Cuando vino la hora sexta, o sea, lo que se conoce como las 12, mediodía, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Normalmente cuando hay un eclipse de luna puede durar horas, pero cuando hay un eclipse de sol dura minutos. Aquí vemos que fue algo más que un eclipse de sol, o un eclipse de sol que Yahweh adrede lo dejó ahí por horas. Y lo digo en el sentido de que quizá fue el astro que tapa el sol normalmente en los eclipses el que lo tapó, o Yahweh sacó un astro extra para tapar el sol por mucho más tiempo. Puesto que se oscureció, dice,
desde la hora sexta hasta la novena, 3 horas. También vean que Yahweh dijo que el cordero moriría entre las 2 tardes. Y sabemos que es 14 y 15 se refiere, pero vean cómo se hace como un reflejo aquí, puesto que por un lado la escritura dice que el pueblo sería maldito si dejaban un cuerpo colgado en un madero cuando el sol se ponía. Aquí está colgado en un madero y se oscureció. Imagínense, ¿cómo que se nos fue la hora? O sea, quedaron malditos por colgar a Mashiach porque se oscureció el sol estando él en el madero. Eso por un lado. Por otro lado, vean que fue a las 6. O sea, empezó la hora 0, las 6 de la mañana hasta las 12, son 6 horas. Aquí se oscurece por 3 días, perdón, por 3 horas. A partir de la hora sexta hasta la novena. O sea, desde las 12 hasta las 3. Desde las 3 hasta las 6 todavía quedan 3 horas de luz. Entonces vean qué particular. Dice que lo colgaron, era la hora tercera cuando lo crucificaron. Entonces de la hora tercera a la sexta hay 3 horas. De la sexta a la novena, que fue cuando estuvo oscuro, 3 horas. Y de la novena a la duodécima, que sería las últimas 3 horas de luz, otras 3. Entonces vean cómo Yahushua estuvo muriendo en oscuridad, como representando que mataron la luz del mundo. Vino la luz y lo mataron, entonces quedó en oscuridad del mundo, con 3 horas de luz aquí, 3 horas de luz aquí, 3 horas de oscuridad en el medio, como representando entre las 2 tardes. 3 horas de luz, 3 horas de luz, y en esta oscuridad estaba ya falleciendo, básicamente en lo último. Entonces, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. 3 horas de eclipse, eso no es normal. Y lo digo, ¿verdad?, con respecto a la gente que considera que es una esfera la tierra. Dice, después, y a la hora novena, Yahushua clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Vean que dice a la hora novena exclamó esto ya cuando va a morir. Entonces vemos que se oscureció hasta las 3 y eso quiere decir que entonces allá empezó a salir la luz nuevamente, pero ahí era donde estaba muriendo. Entonces murió y volvió a salir la luz para que lo enterraran. ¿Estamos? Elí, Elí, lama sabactani, que significa poderoso mío, ¿por qué me has desamparado? Vean eso muestra que Yahushua habla hebreo. Entonces hay gente que dice que no, pero Elí, Elí es hebreo. ¿Y por qué hay que poner un paréntesis y explicar qué significa? Por un lado, por lo que viene a continuación. Por otro lado, porque estaba escrito en hebreo originalmente, lo tradujeron al griego y querían mantener el hebreo original, por supuesto, por lo importante que es. Entonces prefirieron poner una traducción a la par en vez de simplemente traducirlo. ¿Sí me explico? Obviamente pudieron nada más decir, diciendo, poderoso mío, ¿por qué me has desamparado? Pero no, dicen, dijo Elí, Elí, lama sabactani, que significa esto y esto. ¿Por qué? Porque es importante saber que él dijo estas palabras, porque son las mismas palabras que encontramos en Salmos que profetizó David, que Yahushua el Mesías diría estando en el madero. Entonces, se podría decir que Yahushua dijo esto, una de dos, o para cumplir la profecía, que ya sabía, que había leído en Salmos, o sea, ambos son para cumplir la profecía, o lo dijo naturalmente por lo que estaba sintiendo en ese instante. Ambas son posibles. Y en sí, aun si lo hizo adrede, no deshace la profecía, ¿verdad? Obviamente. Entonces, Elí, Elí, lama sabactani, que significa poderoso mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí eso significa que la presencia de Yahweh se separó de Mashiach en ese momento. Se podría decir lo que descendió a Mashiach cuando fue inmerso en el agua por Yahuhanan el inmersor, se desprendió de Yahushua y él lo sintió. Imagínense lo que habría sido estar toda la vida en la presencia de Yahweh, porque incluso cuando era un niño
estaba, ¿verdad?, ante Yahweh, como lo vemos a los 12 años y demás. Cuando es inmerso recibe una porción mucho más grande de poder para ir a predicar, enseñar, sacar demonios, todo eso. Pero aquí, como toma los pecados del mundo, en este momento para poder matarlos con su muerte, como él toma los pecados sobre sí, Yahweh se tiene que desprender de él, porque Yahweh no puede estar donde hay pecado. Entonces Yahushua aquí por primera vez sintió en sí lo que llega a sentir el hombre en pecado, de estar lejos de la presencia de Yahweh. ¿Sí me explico? Además de que tenía que alejarse Yahweh para que él pudiera morir. No hubiese muerto si Yahweh permanecía en él, con él de esa manera. Para él poder cumplir, tenía que separarse. Y esa separación se dio por el pecado que Yahushua tomó para colgarlo del madero. Entonces, dice, algunos de los que estaban allí decían al oírlo, y bueno, por si algo voy a ir a Salmo, el que dije, el Salmo 22. La vez pasada habíamos leído que es en el Salmo 22 donde dice: perros me han rodeado, me han cercado una banda de malignos, hicieron huecos en mis manos y en mis pies. Después dice también: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Entonces este Salmo 22 es sorprendentemente profético. Y está en el Antiguo Pacto, obviamente, los judíos lo tienen. Y lo que hacen más bien es cambiar un poco la traducción para que la gente no se dé cuenta de lo que dice. 22:1 dice: Eli, Eli, lama sabactani. Hebreo. Está hablando hebreo, no está hablando arameo, no está hablando griego, está hablando hebreo, Yahushua en el madero, porque estamos leyendo salmos que lo escribió David en hebreo. Eli, Eli, lama sabactani. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Poderoso mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí descanso. Entonces sigue hablando. Vean cómo este salmo empieza con Eli, Eli, lama sabactani, y casi que termina con: repartieron mis ropas, tiraron suertes por mis ropas, repartieron mis prendas, hicieron huecos en mis manos y mis pies. Vean cómo aquí en Marcos estamos viéndolo, ¿verdad?, como un espejo al revés. Le hicieron huecos en sus manos y pies, repartieron su ropa, y ahora él dice: Eli, Eli, lama sabactani. La gente ahí debió decir: está diciendo el salmo. Debió decir: está cumpliendo el salmo, porque el salmo que empieza así, como acaba de él decir, es el salmo que dice que le harían huecos en las manos y en los pies, cosa que no le hicieron a David. Entonces tenía que ser que David estaba profetizando. Y yo acabo de ver a los romanos repartirse la ropa y tirar suertes por ello. Debieron hacer la conexión. Esa era, por decirlo de alguna manera, una de las últimas opciones para que se arrepintieran de lo que acababan de hacer, que entendieran la profecía. Eli, Eli, lama sabactani. El verso 22 del 22 dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Dice Eli, Eli, lama sabactani, pero en vez de la gente hacer la conexión con el Salmo 22, que de fijo deberían saberse, ven por ejemplo, ¿cuál es el salmo que todo el mundo se sabe? El 23, a la pura par. Y ese no se lo sabían. Ese no se lo sabe la mayoría, tristemente, lo importante que es. Entonces, igual que hoy en día, por más que tengan la escritura en la casa, por más que tengan el Salmo 23, aunque tuvieran el 22, nunca van a hacer la conexión, porque en realidad no la leen y no la analizan. Están en otras. Piensan que el Salmo 23, esas palabras ahí les van a proteger de los demonios. ¡Pim, pim, pim! Los demonios no entran porque tiene el Salmo 23 abierto, aléjense. Y eso es muy común en algunos lugares. Porque tiene la Biblia, aléjense. Si la persona no la abre para usarla, si no conoce las palabras para responderle a sus pensamientos, al enemigo, etc., ¿de qué le va a servir? Entonces, tristemente, la mayoría de la gente, como hoy en día, así estaba en ese tiempo, no hacían la conexión. Puro chisme. Tanto chisme que vea lo que dicen. En vez de entender la conexión con Salmo 22, dicen: uy, está llamando a Elías. Esperemos a ver si viene. Qué sorprendente. Una vez más, ver para creer. Si viene Elías, yo creo que es el Mesías. Pero si no viene Elías, entonces no. Sin entender que se estaba cumpliendo la profecía del Mesías que está escrita. Entonces, vean qué importante. Porque mucha gente, digamos, como hablaba también ayer, la gente quiere que Yahweh le hable. Tal cosa. Y no quieren leer la escritura. Está todo aquí ya escrito.
todo lo que tiene que hacer uno aquí está, cómo hacerlo, qué hacer. Pero la gente quiere así directo, no quiere ir a buscar. Llevaban 3 horas en oscuridad. ¿Cómo no decían? Algo está pasando aquí, gente. Esto nunca ha pasado. Este debe ser. O sea, ni eso, exacto. Qué sorprendente que siguen. Ay, vamos a ver si viene el día. Y también, que eso podría ser parte de. Ya se oscureció 3 horas. Tal vez vaya a venir Elías. Ahora sí. Pero vuelvo a lo mismo, que era lo que iba a decir. Como la gente de hoy en día. La gente quiere ver para creer. Entonces esperan los milagros falsos de la bestia para llegar a creer. En vez de estar leyendo la escritura como para ver los sucesos, ver las noticias y decir, uy, mira, se está cumpliendo esto, ya se está dando, ya es el tiempo. No, ellos quieren ver al alien o quién sabe qué, así, como, bueno, y ni siquiera eso, porque eso quizá vaya a pasar de alguna manera y aún así van a hacerlo como natural, es natural que vengan a colonizar los extraterrestres. Entonces, aquí él está diciendo Elí, lama sabactani, cosa que ellos debieron decir, este es el cumplimiento de la profecía, él es el Mesías. Por lo que está escrito, pero como no conocen la escritura o no le dan la importancia a la escritura que debe dársele, lo que dicen es, va a aparecer Elías, y si Elías aparece, como dicen los rabinos, sí voy a creer que él es. Entonces lo esperaban un carro de fuego bajando, o algo así. Entonces, eso muestra también, es una muestra de que la gente lo que está esperando, en lo que respecta, la mayoría de la gente no va a pasar como lo esperan. La gente espera a los 2 testigos bajando en carros de fuego o algo similar, bajando a la tierra con ropa de hace 2000 años o más, sacando llamas de fuego de la boca. Eso es lo que esperan muchos. Hasta películas han hecho de esa manera. Pero eso no es lo que va a pasar. Entonces, decía, Elí, lama sabactani, que significa, poderoso mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Eliyahu. Hay quienes consideran que en ese tiempo a Eliyahu lo llamaban Elí, para no pronunciar Yahú. Entonces, para no pronunciar el nombre de Yahweh, en el nombre de Eliyahu lo llamaban Elí. Y por ende, cuando Yahushua dice Elí, Elí, dice, está llamando a Eliyahu, al profeta. Corrió uno y empapando una esponja en vinagre, que como ya he dicho, ¿verdad?, vino agrio, como la 4ª copa, la puso en una caña y le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Eliyahu a bajarlo. Entonces vean para lo que le trajo la esponja, para que siguiera vivo un ratito más, para que aguantara un ratito más, para ver si bajaba Eliyahu. Entonces quería ver lo sorprendente. Entonces vea qué sorprendente, que tanto quería él sorprenderse con algún evento celestial, que dice, voy a hacer que sufra un ratito más, voy a darle un poquitito más de sufrimiento, a ver si aguanta hasta que llegue. Ahora, la otra posibilidad sería, uy, tal vez si se muere Eliyahu no puede hacer nada por él, entonces voy a darle para que aguante un poquitito por si baja, ¿verdad? La posibilidad que lo hubiera hecho por su bien. De hecho, aquí ponen vinagre o vino agrio. Entonces, la palabra que está ahí se podría decir, corrió uno empapando una esponja en vino agrio, la puso en una caña y le dio a beber, ¿verdad? Y Yahushua estaba pasando por la amargura del sacrificio, el sufrimiento representado por ese vino agrio, diciendo, dejad, veamos si viene Eliyahu a bajarlo. Pero Yahushua, lanzando un fuerte grito, expiró, ¿verdad? Entonces expiró, dando a entender que el espíritu salió de él, ¿verdad? Mi punto es, vean cómo la palabra expiró, se puede ver que sale espíritu. Entonces salió el espíritu de él a través de un gran grito. Pero Yahushua, lanzando un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. Que hay algo clave, porque normalmente se ha interpretado que se rasgó el velo del lugar purísimo. Pero vean que dice el velo del templo, no dice el velo del lugar purísimo. En el templo habían 2 velos, uno a la entrada del templo y otro a la entrada del lugar purísimo. En el libro de Mateo, en algunas traducciones se ve todavía mucho más claro, pero en todo caso en el libro de Mateo se puede ver que cuando Yahushua murió, los que estaban ante el sacrificio vieron donde el velo se rompió en el templo. Desde ahí hasta el templo pudieron ver donde se rajó. Entonces eso indicaría
que se referiría al velo del templo de adelante, o sea, la entrada del templo, que era un velo gigante, bien grueso, una cortina, como haciendo alusión que ahora se podía entrar al templo, que las naciones, por ejemplo, podían entrar al templo, que ahora había acceso al Padre, porque ya la puerta, Yahushua, se abrió. Estamos con su muerte. Entonces, la mayoría de gente, por si algo, explica que fue el velo del lugar purísimo. Me parece que aquí hubiese dicho, y el velo del lugar purísimo, además de que me parece que los fariseos no habrían contado esto a nadie. Como que se rompió el velo, ok, calladitos, se robaron el cuerpo, no se rompió nada, hagan otro velo rápido. Entonces la gente pudo ver que se rompió el velo para que fuera un testimonio. Entonces se rompe el velo de afuera, que representa el primero, y el último viene a morir como el arca del pacto, que está detrás del velo del lugar purísimo. Entonces, por eso es que cuando el último muere, resucita y asciende, vemos que el arca se deja ver en el templo. ¿Cómo se puede ver el arca en el templo? Cuando el velo es roto. Porque por el velo no se podía ver el arca desde el templo, que hay un velo. En Apocalipsis 11, cuando los dos testigos ya mueren y resucitan, dice, se dejó ver el arca, o sea, el velo ya se abrió. Entonces Yahushua es la entrada al templo, el último la entrada al lugar purísimo. Porque el Yahushua necesita la sangre del becerro para poder entrar al lugar purísimo con ella, junto con su propia sangre, la sangre del macho cabrío, que la mezclaba el sumo sacerdote para expiación de los pecados. Entonces la mezcla de la sangre del macho cabrío con la sangre del becerro en Yom Kippur para expiación de pecados conscientes e inconscientes, con culpa y sin culpa. Esa mezcla es la representación de la mezcla del primero y el último una vez que ambos hayan muerto y resucitado. Entonces por eso primero se rompe un velo, después se rompe el otro velo. Y como he dicho, hay otro velo que es el de Moshe, el velo que tenía Moshe en el rostro, y ese representa el velo de la carne, el velo que se rompe con la muerte. Entonces un velo se rompe con la muerte, otro velo se rompe con la fe en la muerte de Mashiach, y otro velo se rompe con la fe en la muerte del último. Y la muerte del primero y el último, ambas dan la salvación, solo la muerte del primero da la justificación. Y no hay solo muerte del último, porque al creer en la muerte del último, cree en la muerte del primero, obviamente, ¿verdad? Porque predica de él. Entonces, dejad, veamos si viene Eliyahu a bajarlo. Pero Yahushua, lanzando un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. En dos. Bueno, por un lado ese velo es súper grueso, entonces no se iba a rasgar así por pura coincidencia de fuera un material malo, es del que hicieron ese. Y vean, de arriba a abajo, como si un malaj lo hubiera agarrado y hubiese hecho, como rompiendo también la presencia del Padre del templo, como diciendo, hasta aquí llegó esto por haber matado a Mashiach. También de arriba a abajo, como mostrando de dónde venía Mashiach, vino del cielo a la tierra, y eso fue lo que trajo la abertura del velo para poder entrar en el templo. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Se rasgó en dos, similar a el hecho de el lejem de, bueno, el matzá, que se separaba en dos, ¿verdad? Para representar el primero y el último. El último, el afikomen, el que se comía al final como el postre, el postrero. Aquí ahora se rasga el velo. Aquí hay un comentario y ponen probablemente el velo que separaba el lugar apartado del lugar purísimo. Vea como ellos mismos dicen probablemente, o sea, no saben, pero ese es el que han querido escoger, entre otras cosas porque Pablo dice algo acerca del lugar purísimo y de haber pasado el velo. Pero eso no significa que ese sea el velo que se rompió. Es porque Yahushua es el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote es el único que puede pasar a través del velo. Es más, ¿por qué podría pasar a través del velo si ya está rasgado? Eso quiere decir que todavía hay un velo que hay que pasar, pero solo el sumo sacerdote lo puede pasar, como los escogidos que son su cuerpo. Entonces dice, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Elohim. Vean qué sorprendente. Y también que, bueno, de todo, no me puedo imaginar ver ese evento
Ya llegando a la conclusión, una vez que se muere, este era, ¿verdad? Que era el hijo de Elohim. Y también qué raro sentir como, y no lo salvé, no hice nada, ahí lo dejé, nada. Pero vean también qué interesante que al decir este era el hombre, el hijo de Elohim, siendo en un centurión romano, quiere decir que tenía otra religión completamente, otra creencia. Y viendo a este hombre morir, dando su vida en lo que el Papa llama el fracaso, este hombre más bien dijo, ese es el hijo del Todopoderoso. Mi punto es, él no conocía al Todopoderoso ni siquiera, porque seguía a Marte, Júpiter y todos ellos. Él no conocía al verdadero Todopoderoso, pero se podría decir que a través de la muerte de Mashiach llegó a estar más cerca de conocerlo. Tanto así que reconoció a Mashiach como su hijo. Eso lo entendió un romano, pero no los judíos. Es sorprendente la ceguera con la que estaban, que no les dio la cabeza, no les dio el corazón, pero este centurión sí logró entender. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar, vean que no dice, viendo que se oscureció toda la tierra, no dice, viendo que se rasgó el velo, no dice, bueno, montones de cosas que pudo haber dicho, sorprendentes que estaban pasando. Él no conocía la Torá, entonces no podemos culparlo de no conocer el Salmo 22. Pero vea que lo que dice es, viéndolo expirar de esa manera, creyó. Obviamente, sí tomó en cuenta el eclipse y todo lo demás, pero mi punto es que la Torá hace alusión a su muerte. Fue su muerte la que ya le confirmó a él que él es el hijo de Elohim. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Elohim. También habían algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban Miriam de Magdala, Miriam la madre de Jacob el menor, y de Yosef, y de Salomé, quienes cuando él estaba en Galil, lo seguían y lo servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Entonces ahí vemos algo particular en el hecho de cómo lo seguían mujeres, y claramente, ¿verdad?, era por la enseñanza y también por el trato, en el sentido de que las mujeres normalmente eran tratadas como menos, no así Yahushua, las ponía al mismo nivel y les enseñaba cosas que otros sacerdotes no se atreverían a enseñarles. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba Miriam de Magdala. Eso significa la amargura de la torre o la rebelión. Como sabemos, Yahushua bajó de la torre, bajó del cielo para ser visto como el rebelde y pasar por amargura. Después dice Miriam, la madre de Jacob, eso es amargura del suplantador Yosef. Vean aquí, se podría decir que con estos nombres se está mencionando el primero y el último. Primero vino Yahushua del cielo, como de la torre, a morir, a pasar amargura y ser visto como rebelde, Miriam de Magdala. Ahora viene a pasar amargura y ser visto como rebelde el suplantador del poderoso de este mundo, a quien Yahweh añade, Yosef, descendiente de Yosef, curiosamente el último, para traer la paz, Salomé, en el ciclo, dar la instrucción de paz. Entonces, como si estuviera dando a entender la muerte del primero y del último. De la torre vino a pasar amargura y ser visto como rebelde. Igualmente, ser visto como rebelde, o es que lo digo así, ser visto como rebelde porque no es un rebelde, pero así lo ve el mundo. Pero se podría decir, el rebelde que pasa amargura al bajar de la torre, después pasaría amargura el rebelde que viene a suplantar al poderoso de este mundo, a quien el poderoso añade para traer paz en el ciclo, o sea, en la segunda venida, cuando vuelve a empezar la historia, cuando se repite la historia, y dar la instrucción de paz. Eso se saca con los significados de los nombres que aparecen acá en esta porción. Dice, bueno, por si algo, Miriam, Salomé, como dos amarguras o dos rebeliones que traen a la paz. Los dos sacrificios que son amargura para finalmente traer paz. Después de 2 milenios, en el tercer milenio vendría el Shalom como Salomé. Y Galil hace alusión a un circuito, un círculo, que también se puede entender como cuando empieza el milenio, que es cuando se da ese Shalom.
y por ende se enseña la instrucción que representa el nombre Jerusalén. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del Shabbat. Vean este verso, se le hace un colocho a más de uno en catolicismo. Bueno, no, en un montón de cosas en realidad, en todo lado. Pero en el catolicismo lo digo porque los católicos dicen que Yahushua murió un viernes, ¿verdad? Ellos dicen murió viernes, lo llaman Viernes Santo. Es porque dicen, ves que era la víspera del sábado. Pero no entienden que sábado se le llama también a los días de fiesta. A la fiesta de Matzot, por ejemplo. El primer día de Matzot es de descanso, el último día de Matzot es de descanso. Por ende se llama Shabbat. Aquí es particular porque vean que dice era la preparación. Pero recuerden que el día anterior Yahushua, llegaron los discípulos y le dijeron, ¿dónde quieres que preparemos el cordero? Entonces aquí vemos una diferencia en el calendario de Yahushua y sus discípulos y el calendario de los judíos. Porque ellos apenas estaban preparándose. ¿Por qué? Porque ellos empiezan el día en la tarde, pero el día se empieza en el día. Por ende los judíos estaban empezando todo 12 horas después. Mínimo. Porque máximo sería un día entero. Bueno, en ese caso serían 36. Pero aquí vemos que dice entonces cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera de Shabbat. Aquí ponen un comentario, dice: los que se ocuparon del cuerpo de Yahushua se apresuraron a terminar antes del anochecer, ya que era día de preparación. O sea, es un comentario bien malo que aquí ponen viernes, ¿verdad? Y por si algo eso no tiene sentido también, porque él dijo 3 días. ¿Cómo va a resucitar según ellos en domingo si de sábado a domingo hay día y medio? Apenas, más si lo mataron un viernes en la tarde, ya en la noche. Entonces, de la noche del viernes a la noche del sábado hay un día. De la noche del sábado al domingo, mediodía, día y medio. Pero él dijo 3 días. Entonces se equivocan los que piensan que eso es un viernes. Ahí dice, porque era víspera de Shabbat, porque se refiere a víspera de fiesta, Matzot, para los judíos, que para nosotros ya había empezado 12 horas antes. Por ende sacrificaron a Yahushua durante la fiesta, cumpliéndola así, mientras que ellos decían, apúrele para matarlo, para poder ir a cumplir la fiesta de nuestro soberano. O sea, apúrele a matar al Todopoderoso para poder ir a honrarlo. Obviamente estaban honrando a otro, al enemigo, su padre. Para ellos estaban en 14 y se iba a convertir en 15 a las 6. Para nosotros ya estábamos en 15 desde las 6 de la mañana. Pero seguía siendo parte de Pesaj, porque ya hemos visto cómo se extiende hasta el 15, Pesaj. Por eso se mezcla el nombre. Algunos le dicen Matzot a Pesaj. ¿Sí está claro eso? Ahora también, por si algo, para ellos siguen el calendario lunar. Entonces en el caso de ellos hay veces donde sí puede caer un viernes. En el calendario lunar sí, pero en el nuestro no. Lo curioso es que este año de la muerte de Mashiach se sincronizaron los calendarios. Y como lo mataron en el primer mes, todavía no se habían separado para la fiesta del 15. Entonces seguían iguales, solo 12 horas de diferencia. Entonces el primer día del año, nosotros lo habríamos empezado a las 6 de la mañana y ellos empezaron el primer día del año a las 6 de la tarde de ese mismo día. Y por eso esas 12 horas corridas. Entonces, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera de Shabbat, Yosef de Arimatea, aquí ponen un comentario, pueblo probablemente situado al noroeste de Jerusalén. Este Yosef era muy adinerado y era creyente en Mashiach, solo que no lo decía públicamente por lo que dirán, ¿verdad? Él, como creía en Mashiach, le dio su propia tumba, y ahí se cumplió la profecía de que fue contado en la muerte con los malhechores, pero fue enterrado con los ricos, porque aquí un rico le dio su tumba, la que él había preparado para sí mismo. De ahí, recuerdan lo que les había dicho que sale en ese libro de Saturno. Ahí hacen varios análisis algunas personas y llegan a la conclusión de que
fue en el mismo Monte de los Olivos, al pie del Monte de los Olivos, donde habría estado orando antes de que lo atraparan, el jardín de Getsemaní, donde lo atraparon, donde lo habrían colgado y donde lo habrían enterrado, porque el Monte de los Olivos es también un cementerio, además de ese jardín, y ahí se cree está el cráneo de Goliat, cráneo en hebreo Gólgota, entonces dicen fue ahí ante el cráneo de Goliat que lo sacrificaron, o sobre el cráneo de Goliat, y lo habrían enterrado en una tumba que estaba cerca, lo cual tiene sentido porque necesitaban apurarle porque ya venía la noche y tenían que ir a prepararse para la fiesta, y esa fiesta era Shabbat, entonces no podían hacer trabajo durante la fiesta, tenían que preparar todo antitos, y ya eran las 3, les quedaban 3 horas para enterrar a alguien e irse a la casa, no en carro, ¿verdad? Irse a la casa y alistar todo para la fiesta. Entonces el hecho de que Yosef da su tumba, de fijo para los fariseos fue como, uy, qué salvado, o sea, quizás hasta lo tomaron como, lo está haciendo por la fiesta, no lo interpretaron como que lo estaba haciendo por él, por Yahushua. También el hecho de que se llame Yosef es clave, porque Yosef era su padrastro, ¿verdad? Bueno, su papá terrenal a través de Miriam. Por ende él era Mashiach ben David genéticamente y Mashiach ben Yosef espiritualmente. El último viene como Mashiach ben Yosef genéticamente y Mashiach ben David espiritualmente. Entonces, qué curioso que viene como hijo de Yosef y aquí le da a un hombre llamado Yosef una tumba. Yosef siendo el nombre del antepasado del último, que viene como el padre. Entonces qué curioso que ambos que actuaron como padre para Yahushua se llamaban Yosef, y el último viene descendiente de Yosef. Entonces decía Yosef de Arimatea, miembro noble del concilio, que también vean, miembro noble del concilio, ¿verdad? El Sanedrín, importantísimo, los más importantes jueces de Israel, y ahí estaba Yosef de Arimatea. Dice, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Elohim, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Yahushua. ¿En qué particular? Pidió el cuerpo de Yahushua. Y como dije, Yosef representa al último, a quien curiosamente Yahweh menciona que prospera en Isaías 52, comparándolo con cómo se sorprendieron de ver a Yahushua golpeado, que no se podía reconocer, no se veía como un ser humano. También vea que dice entró osadamente, o sea, como que el reino le pertenece a los violentos, solo los violentos lo arrebatan. Él vino ahí a arrebatar el reino, a arrebatar el cuerpo, osadamente, y el hecho de que dice pidió el cuerpo de Mashiach, es como el último, que es descendiente de Yosef, y pide el cuerpo de Mashiach, en el sentido de que necesita su cuerpo para cubrirse de sus pecados, de sus errores, como hijo pródigo. Y por eso el primero y el último se hacen uno, como Yosef pidiendo el cuerpo de Mashiach. ¿Sí me explico? En sí los 144,000 son el cuerpo de Mashiach, todos se cubren de Mashiach. Pilato se sorprendió de que ya había muerto, y llamando al centurión le preguntó si ya estaba muerto. ¿Verdad? Tal vez pensó que era chisme judío. Y, repito, no se lo esperaba porque de verdad había llegado a creer. Y quizá al haber creído en Yahushua, no esperaba que pudiera morir. Tal vez esperaba algo magnífico. Bueno, obviamente eso fue magnífico, me refiero en la carne, como ellos que esperaban que bajara Eliyahu. Le preguntó si ya había muerto. Informado por el centurión, dio el cuerpo a Yosef, el cual compró una sábana. ¿Se acuerdan el hombre que iba con una sábana desnudo y se la quitaron? O sea, ese hombre con la sábana desnudo, eso confirma la representación de que murió también como Eliyahu junto al último, o como el último que apareció cuando agarraron al primero, como Mashiach Nagid y cortaron a Mashiach. Curioso aquí que menciona a Yosef comprando una sábana, y Yosef representa al último, ahora está con la sábana. El cual compró una sábana y bajándolo lo envolvió en la sábana, lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña. Dice aquí, por lo común los crucificados tardaban mucho en morir, a veces su terrible agonía duraba varios días. Que eso sería parte de las razones por las que se sorprendió de que ya hubiera muerto. En parte, ¿verdad?, por la golpiza que le dieron, también porque tenía que morir a esa hora, entre otras cosas, todo el pecado que cargó. Pero también vemos que, algo que me extraña,
y quizá la diferencia ahí era la fiesta, que a los otros malhechores, a los malhechores y a los ladrones les quebraron las piernas para que murieran más rápido. Entonces eso querría decir que si no se habían muerto a tal hora, aceleraban, pero es posible que fuera por la fiesta nada más, puesto que ponen ahí que a veces duraban días. Lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña. Curiosamente Yahushua es la peña, es como si estuviera poniendo lo que le faltaba a la peña. E hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Yahushua es la piedra, Yahushua es la puerta. Vean cómo ponen una piedra de puerta para tapar a Yahushua. Miriam de Magdala y Miriam, madre de Yosef, miraban donde lo ponían. Vean cómo vuelve a mencionar madre de Yosef por la importancia del nombre Yosef, lo que representa. Obviamente también para separarla de las otras Miriam, puesto que habían tantas. Dice el hermano Hananiahu, hermano, en la escritura se puede encontrar alguna evidencia de la semana de ajuste. Hay una parte en Ezequiel que algunos consideran que es evidencia de la semana de ajuste. Considero que, porque también, tristemente, para los que consideran que eso es evidencia de la semana de ajuste, en la Septuaginta sale diferente. Entonces habrá que ver por qué y cuál habría sido el original. Pero quizás sea debido a lo del calendario, porque en Ezequiel hay una parte donde Yahweh le pone a Ezequiel hasta 290 días y después 40 días, y eso se le agrega otros 7 días. Entonces cuando se suma todo eso, se ve en un calendario, parece indicar que está hablando de un año y una semana. Entonces eso es como confirmación. Para algunos es literal, a mí me parece que en la matemática no da exacto, pero sí se puede ver como una representación, o sea, como si Yahweh estuviese haciendo un simbolismo del ajuste. Porque dice que él se quedó sentado 7 días junto a los ancianos, como diciendo el sol reposando 7 días para volver a empezar el año. Entonces considero que hay algo parecido. Algunos lo ven como algo, confirmación de fijo. Yo considero que es un poco, o sea, más o menos esa parte de Ezequiel, cuando se cuentan los días y se menciona en qué día fue cada cosa, cuántos días se esperó, y parece extender el año 7 días. Por si algo, en los libros del Mar Muerto ahí estaba que eso había que hacerlo. O sea, es que es necesario. Entre uno más estudia el calendario se da cuenta de que es necesario hacer algo, porque si el calendario es de 364, hay que hacer algo por el hecho de que el sol, considero yo, se estiró en el tiempo de Yahushua, Josué, cuando detuvo el sol y la luna, se estiró un día, y después cuando se atrasó 10 grados, considero que ahí fue un cuarto de día lo que se le agregó al año. Por eso el sol, el ciclo del sol dura 365.24. Entonces hay que ajustarlo por esa razón. Dice aquí, Salmo 105.28, mandó tinieblas e hizo que se oscureciera, pero ellos no prestaron atención a sus palabras. Como acabamos de ver, se oscureció y él dijo, Elí, Elí, lama sabactaní, pero no prestaron atención para darse cuenta que tenía que ver con Salmo 22. E incluso con Salmo 105, claro, en el contexto se pueden ver otras cosas, por si algo. Dice aquí Amós 8, 9 y 10. Y sucederá que en aquel día, declara Yahweh, yo haré que el sol se ponga al mediodía y que la tierra en pleno día se oscurezca. Vean, en Amós, profecía de que al mediodía se pondría el sol. Y eso por un lado es porque es el momento más sorprendente para la oscuridad, ¿verdad? Que en el mediodía haya oscuridad plena es lo más sorprendente, por eso se esperó hasta el mediodía. Por eso lo hizo así con Yahushua, y no me extrañaría que lo vuelva a hacer así, por ejemplo, en el 6º sello. Y repito, por el contexto de Amós también. Dice Hananiahu, hermano, Mateo 27, 5.2 y 5.3 dice que cuando Yahushua murió resucitaron de sus tumbas unos apartados. ¿Qué pasó con ellos? ¿Resucitaron para volver a morir o fueron transformados después? Con eso hay diferentes teorías. El hecho de que la escritura habla de 2 resurrecciones, Oseas 6 dice, después de 2 días nos sanará, después de 3 días nos revivirá. Entonces ahí habla de 2 resurrecciones, una al final de los 6 milenios y una al final de los 7 milenios. Eso querría decir que no hubo resurrección como tal para eternidad hace 2000 años, porque no se menciona como tal en la escritura o en profecías. Por ende, la posibilidad sería que resucitaron para dar testimonio de lo que hizo Yahushua, para dar testimonio de que la vida eterna existe y que sí la van a recibir los que han muerto,
también para funcionar como reflejo de la resurrección de los muertos que viene, y por ende algunos creen que ellos salieron de las tumbas y después volvieron a meterse, o sea, fueron a saludar a sus familiares, se quedaron un rato y después se devolvieron. Imagínense qué sorprendente habría sido eso, ¿verdad? Que llegue a visitar la abuela, la tatara, por si algo. Entonces, y los justos, ¿verdad? Eran justos. Obviamente sus cuerpos estaban en ese momento bien. Entonces, cabe la posibilidad de que Yahweh los regenerara para llegar ahí, o solo se hubieran resucitado gente que había acabado de morir hace un rato, estilo Lázaro. Entonces hay varias posibilidades, pero repito, algunos consideran que lo que hicieron fue volver a las tumbas después de un rato. Pero sí es un buen punto, ¿verdad? Obviamente Yahweh es misericordioso, poderoso, y quizá al ser un grupo tan pequeño comparado con la primera resurrección, el montón que van a hacer, quizá no se toma en cuenta como una resurrección específica y Yahweh se los llevaría. Pero no vemos, por ejemplo, cuando la escritura dice de los 24 ancianos, no vemos que hayan más humanos, además de los 24 ancianos. Entonces, y los 24 ancianos llegan a estar alrededor de Yahweh y Yahushua hasta el fin de los tiempos, porque cuando Daniel ve lo mismo que Juan vio, Daniel solo ve los tronos, Daniel no ve los ancianos. Entonces hay varios detalles con respecto a eso, o sea, como para pensar que se habrían ido al cielo. Quizá volvieron al paraíso con cuerpos, porque también parece ser que eso puede suceder por el hecho de que se le dan cuerpos a los mártires, pero permanecen donde están hasta que sean transformados los demás. Entonces la posibilidad sería que volviesen con los cuerpos a esperar, pero en el paraíso, no en el cielo. La posibilidad que veo para no pensar en que volvieron a morir. Bueno, por si algo voy a leer el verso que mencionó el hermano, o sea, me interesa. Mateo 27, 52, 53. Bueno, dice el 51, entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de apartados que habían dormido se levantaron. También vea cómo dice cuerpos, en el sentido de, no parece indicar que fueran sus cuerpos nuevos, sino esos mismos cuerpos que tenían antes. Y después que él resucitó, salieron de los sepulcros, entraron en la apartada ciudad y aparecieron a muchos. Ay. El centurión y los que estaban con él custodiando a Yahushua, al ver el terremoto y las cosas que habían sido llenos de miedo, dijeron verdaderamente este es el Hijo de Elohim. Dice, la hora novena era la hora de oración, la hora que Yahushua clamó al Padre. Muy buen punto, hermano Yazanyahu. La hora novena, que habría sido ya cuando estaba volviendo la luz, que es cuando él clama y muere. Qué particular que fue como si hubiera hecho la oración de la tarde en el madero, y oró Salmo 22, que empieza Elí, Elí, lama sabactani. Bueno, eso nunca lo he escuchado, pero lo que dice la escritura es que él hizo un espectáculo de los ángeles, en el sentido de que mostró que no sabían lo que hacían y que mataron al heredero de todo. Entonces los dejó en vergüenza. Entonces en cierta forma se podría decir que los astros se oscurecieron como representando la vergüenza de los ángeles, lo que habían acabado de hacer. Sí, te entiendo, pero sí, como te digo, nada más la escritura habla de que los puso por espectáculo, pero no necesariamente lo conecta con la oscuridad, aunque obviamente como los ángeles son representados por las estrellas, pero en este caso más bien se oscureció, por ende eso querría decir que las estrellas se pudieron ver. Entonces ahí estaría oscureciendo a Heilel, el poderoso de este mundo. Sería como decir que le estaba quitando el poder al poderoso de este mundo. Y lo curioso también que les he mencionado que el hecho de que a esa hora, y algún día se los enseño con el proyector, por si algo las imágenes están en la página. Si se oscureció el sol, eso quiere decir que las estrellas se pudieron ver. A menos de que haya oscurecido también las estrellas, ¿verdad? Pero no lo dice. Entonces las estrellas se habrían visto. Curiosamente, donde estaba Mashiach muriendo, se podría ver la constelación de la serpiente saliendo, una serpiente como saliendo como para matar o comerse a Mashiach, o se podría decir como levantando la serpiente del desierto. Entonces me parece particular que cuando se oscurece se pueden ver las estrellas, y las constelaciones que estaban en ese momento en el cielo eran símbolo de la muerte de Mashiach. Entonces qué sorprendente que hasta eso les mostró eso. Ustedes saben las estrellas, les voy a oscurecer el sol para que puedan ver lo que se está dando, lo que está aconteciendo, que estaba escrito en las estrellas. Por si algo, si entran a losdelcamino.net /diagonal calendario y bajan hasta donde dice galería,
Ahí van a poder ver varias fotos interesantes, como por ejemplo la imagen que mencioné para poder saber lo del año. Ahí está, de hecho aparece primera. Si le dan clic en galería les va a llevar a ver otro montón más del mismo tema. Ahí están, como diría yo, quizá las principales o las más necesarias. A la 1 p.m., que era la hora séptima, el año que el Cordero murió, a esa hora apenas se veía la cabeza. Y digo la 1 porque se oscureció a las 12. Entonces a partir de las 12 ya se podía ver el cielo. Entonces de las 12 a la 1 se vio la cabeza de la serpiente salir en el este. Después empieza a aparecer Leo, como si fuera la serpiente Lucifer, y Samael, el león rugiente, el que anda viendo ver a quién devorar. O se podría decir el león tratando de devorar a Mashiach, en el sentido de 358. A las 11 a.m., que eso fue antes de que se oscureciera, ahí sí no se veía, pero en el cielo estaría Nimrod, que representa a la bestia, el rebelde, que se rebela contra la verdad. A las 9 a.m., que era cuando lo estaban colgando, en el cielo estaba Tauro, saliendo así en el este, como los toros de Bashán que lo rodearon para colgarlo, según Salmos 22. Entonces los toros de Bashán lo colgaron. A las 9 de la mañana estaba Tauro en el cielo. A las 7 a.m., que era la primera hora del día, estaba el Cordero y el Sol a la par, ya en Piscis, en medio de Piscis, como dando a entender que el Cordero había dado ya la comida espiritual, el testimonio, la revelación. Y repito, cuando llegó a las 3 de la tarde, bueno, eso no, ya es más adelante, ya cuando murió, a las 3 de la tarde, la hora novena, que todavía estaba oscuro, apenas iba a volver la luz, ya estaba completamente Leo y la serpiente, como dando a entender los dos que estaban trabajando juntos para vencer a Mashiach, como cuando vemos en unos escritos a Satanás hablando con el Seol, como si fuera Lucifer hablando con Samael. Uno le había dicho mátelo y el otro, ok, lo mato, y una vez que lo mata dice, pero ¿por qué se lo echó si ahora me quitó el poder? Entonces todo esto que acabo de decir lo pueden ver ahí en las imágenes que están en losdelcamino.net/tiempo. Losdelcamino.net/tiempo, ahí están todas las imágenes. Dice aquí Lucas 23:45, al eclipsarse el sol, el velo del templo se rasgó en dos. Lucas 23:45. Y verá, como dije, el sol se pusiese oscuro representa el que Yahushua estaba con su muerte matando al poderoso de este mundo, que es representado por el sol, Heilel ben Shahar. Lucas 23:45 dice, el sol se oscureció y el velo se rasgó por la mitad. El templo de piedra representa, el de piedra me refiero al enemigo, la doctrina, la interpretación que da el enemigo por la letra. Una vez que se oscurece el sol, se rompe el velo. Dice aquí curioso que ellos el 15 no hacían trabajo, pero el pueblo ese mismo día estaba saliendo de Egipto. Si siguieran el mandamiento de los judíos no hubieran podido huir de la esclavitud. Exactamente, Hanan Yahu. De hecho, ahora que dice eso, en Shabbat no se puede recorrer una cierta cantidad de tiempo, de espacio. Y ese día estaban corriendo, alejándose todo lo que pudieran. Si fuera prohibido caminar una cierta cantidad en Shabbat, ahí lo rompieron. Entonces no tiene sentido. Me refiero a la interpretación judía, según la letra. Dice Isaías 53:9, se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. Ahí se cumplió, ¿verdad? Si Isaías 53 habla de la muerte de Mashiach, es clarísimo. Hay varios judíos que se han convertido por solo leer ese capítulo, que muchos les prohíben o no les mencionan, y si se los mencionan lo malinterpretan inmensamente. Dispuso con los impíos su sepultura, lo atraparon como si fuera un criminal, lo colgaron con malhechores, pero con el rico fue en su muerte, lo sepultaron en la tumba de un rico, Yosef de Arimatea, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca, él es la verdad misma, y lo que hizo más bien fue salvar vidas. Desde Giselio, no sé si ya lo explicó, pero ¿cuál es el simbolismo de no quebrar los huesos del cuerpo de Mashiach aparte de cumplir la profecía? No sé si se refiere, aparte de cumplir la profecía, se refiere a Salmos donde dice que no quebraron sus huesos. Aparte de eso, es también cumpliendo la fiesta, porque la fiesta de Pesaj era prohibido quebrarle un hueso al cordero. Entonces era prohibido quebrarle un hueso al cordero. Si ellos hubieran quebrado el hueso de Mashiach, deshacen todo lo que Yahushua estaba haciendo. Arruinan la cena de Pesaj, que es Yahushua el cordero.
Si el romano llega y le quiebra un hueso a Yahushua, arruinó la cena, arruinó el cumplimiento. Entonces, al no quebrarle un hueso, y lo sorprendente que estaban quebrando huesos, cuando llegaron a Yahushua, dice, voy a probar, y ve que está muerto, y dice, ¿para qué le va a quebrar los huesos? No me voy a esforzar. Entonces no le quebran los huesos, porque ya estaba muerto, y Yahushua se encargó de que muriese antitos para que no le quebraran los huesos, porque así hubieran arruinado la cena de Pesaj, que según Éxodo 12, bueno, sí, en Éxodo y en Levítico, donde se dan las leyes con respecto a Pesaj, dice que no se le puede quebrar un hueso al cordero, tiene que quedar intactos sus huesos. En el sentido espiritual, recuerden que el hueso es de donde sale lo que regenera el cuerpo, la médula ósea, lo que nos regenera, nos renueva. La escritura dice que la palabra de Yahweh es medicina para los huesos, y Yahushua es la palabra. Sus huesos no pueden ser quebrados, se tenían que mantener firmes, sólidos, porque esa es la base en la que todos estamos como su cuerpo, ¿verdad? Carne. El cuerpo sin huesos no va a poder hacer nada, no va a poder ir por el camino, etcétera. Entonces el hecho de que sus huesos quedaron intactos representa también su sacrificio, el poder que tendría medicinal, por decirlo así, también por el hecho de que Yahushua fue colgado de un madero, y recuerden que Etz es madero y Etzem con una mem es hueso. Entonces Etzem, si separamos Etz de em, la mem, Etzem sería Mashiach, la mem, en el madero, y eso es hueso. Entonces en cierta forma el hueso representa el sacrificio de Mashiach en el madero. No podía quebrarse porque eso es lo que más bien nos da la firmeza, el poder, nos renueva, nos regenera, etcétera, etcétera.